Capítulo 34. ¿Cuál es tu deseo? Shisui, si pudieras desear cualquier cosa, ¿qué pedirías? Preguntó Tile, quien estaba aburrido mientras todos esperaban en la fría nieve del Polo Sur. Ya era el día siguiente, y el jefe de la tribu Agua del Polo Sur, Akoda, había enviado una respuesta oficial, solicitando un diálogo directo con las personas importantes de la flota de la Nación del Fuego. Como resultado, tanto Zhao como el grupo habían aterrizado en esta zona helada, esperando la llegada de la escolta de la tribu. Por lo tanto, Tile estaba bastante aburrido y decidió hacerle esta pregunta a Shisui para pasar el rato. No sé, helado sin fin. Respondió Shisui con duda, aunque un poco infantil, fue lo primero que le vino a la mente. Ya lo tenía todo. No necesitaba amor, ya tenía una excelente relación con Azula. No necesitaba poder, tenía toda la fuerza que necesitaba gracias a su entrenamiento. No necesitaba estatus, su prometida era una princesa. ¿Qué podría querer? Solo algo que tal vez nunca conseguiría en esta vida. Helado sin fin de su sabor favorito. Ante su respuesta, Tile parpadeó varias veces antes de contener la risa. Supongo que es un buen deseo. Dijo la chica antes de escuchar la pregunta de Shisui. ¿Qué deseas, Tile? Preguntó Shisui, lo que hizo que Tile pensara en la pregunta por unos momentos antes de responder. Me gustaría participar en todos los festivales de este mundo, pero para que eso suceda, la guerra debe terminar. No creo que la tribu Agua del Norte me vea con buenos ojos si les digo que quiero celebrar el Año Nuevo Lunar con ellos. Respondió Tile antes de mirar a Zuko. ¿Qué deseas, Zuko? Le preguntó Tile al príncipe, quería escuchar los deseos de los demás para disipar los tristes sentimientos dentro de ella. Si pudiera pedir cualquier cosa. Me gustaría conocer a un dragón de verdad, no a Agni, sino a uno de los que viven en el mundo terrenal. Respondió Zuko con un brillo de anhelo en los ojos. Qué lástima que los exterminaran unos idiotas que pensaron que mejoraría su fuego control. Gruñó Azula, aunque lo hizo en voz baja, pues esta tendencia fue en parte iniciada por la familia real. Debe haber dragones por ahí, me gustaría encontrarme con uno. Dijo Zuko, aunque con cierta tristeza ante la perspectiva de no encontrar ningún dragón vivo al buscar. Cuando todo esto termine, podremos buscarlos. Lo consoló Mai mientras ponía una mano sobre el hombro de Zuko. Está bien, lo haremos. Zuko asintió, sintiéndose mejor ahora. Quizás el viaje fracasara, pero sería un viaje que haría junto a Mai, y que ya valía la pena todo el esfuerzo. Zuko entonces puso su mano en la cintura de Mai, abrazándola contra su cuerpo, mientras Tile le hacía la misma pregunta a Petra. Quiero ver este mundo desde fuera. Exclamó Petra mirando al cielo, que hoy estaba despejado. Me gustaría ver nuestro planeta desde arriba, admirar su inmensidad y lo pequeños que somos en él. Creo que sería la mejor experiencia de mi vida, el deseo que me gustaría cumplir, y lo haré, ya sea por un deseo o por mis inventos. Petra apretó los puños con determinación. Ella misma forjaría todo lo que la llevaría a cumplir este deseo. Habría muchas dificultades, quizá ni siquiera viviera lo suficiente para cumplirlo, pero si no podía hacerlo sola, dejaría que las nuevas generaciones siguieran sus pasos para que pudieran recorrer el camino que ella había forjado. Que la humanidad por fin pueda ver nuestro mundo desde lo más alto posible. Ese era su deseo, y no temía compartirlo, porque, en cierto modo, era un deseo con el que todos sus amigos podían identificarse, aunque fuera un poco. Es un buen deseo. Murmuró Mai, coincidiendo con su amiga. Sabes, nuestra nación te apoyará para que cumplas este deseo, Petra. Dijo Azula, mirando a su hermano mayor, Zuko. Sí, cuando herede el puesto de Señor del Fuego, haré todo lo posible para ayudarte a cumplir este deseo, Petra. Prometió Zuko, haciendo que los ojos verdes de Petra se llenaran de lágrimas. Gracias. Dijo Petra, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos. ¿Y tú, Azula, qué te gustaría pedir? Preguntó finalmente Tile a Azula, quien respondió casi sin demora. Tener hijos con Shisui, lo demás que quiero ya lo tengo. Puedo luchar, puedo hacerme más fuerte, puedo aprender mucho. Solo necesito tener hijos y será perfecto. Azula respondió con naturalidad y sin vergüenza, pero su respuesta sonrojó a Shisui, quien apartó la mirada al sentir la intensidad en los ojos dorados de Azula. Ay, quiero ser la madrina de uno de tus futuros hijos. Tile se aferró a Azula y la miró con ojos de cachorrito. Todas serán madrinas. Respondió Azula, tocando la cabeza de Tile y mostrándole a Petra y Mai.
Eso significa que tendrás 3, ¿verdad? Comentó Zuko, comentando ese detalle, pero la sonrisa que le dedicó Azula lo hizo estremecer. Había algo mal con esa sonrisa. No pasé toda mi infancia y parte de mi adolescencia esperando tener solo 3 hijos, Zuzu. La respuesta de Azula solo provocó una risita nerviosa en Zuko mientras miraba a Shisui. Te deseo suerte. Le susurró Zuko a Shisui, quien asintió. Ah, menos mal que soy un maestro agua. Dijo Shisui, provocando que lo miraran con extrañeza. ¿Y qué tiene eso que ver con que seas maestra agua? Preguntó Petra intrigada. Puedo controlar mi sangre. Shisui tosió levemente al decir esto y miró a su alrededor. Como su grupo estaba relativamente apartado mientras esperaban, pudo decir esto sin que Zhao o los otros marineros que habían desembarcado junto a ellos lo escucharan. No, ¿por qué sería? Tú. ¿En serio estás usando el don que te dieron los espíritus para tu inmundicia? Señaló Tile dramáticamente mientras caía desmayada en los brazos de Azula. No creo que seas la persona indicada para decirle esas cosas. Comentó Petra, provocando que las mejillas de Tile se sonrojaran ligeramente. No hables. Exclamó Tile antes de alejarse de Azula y saltar sobre Petra, quien simplemente la esquivó. ¿Por qué últimamente todos los temas se han vuelto sexuales? Zuko se tocó la frente con frustración, pero pronto su expresión se volvió seria, al igual que la de los demás, mientras miraban a lo lejos. Parece que han llegado. Gritó un marinero, advirtiendo de lo obvio. El contingente de la tribu del agua del Polo Sur se acercaba y aparecía en la distancia. Shisui creó una gran lente de agua que le permitía ver a lo lejos. Vio varios trineos tirados por perros que parecían correr sobre la nieve como si fuera el suelo. Pero eso no era lo importante, no. Fue el impulso que surgió de una de las personas en esos trineos. Un impulso lleno de brutalidad, sangre y dignidad. Eso fue lo que los alertó de la proximidad del grupo. ¿Es Akoda? El padre de Katara parece fuerte, pero muy asesino. Dijo Tile con un tono menos animado que antes. Se había hecho amiga de Katara la noche anterior y habían hablado mucho sobre la vida en su tribu. La maestra Agua también le habló de sus padres, especialmente de Akoda, el líder de la tribu. Un guerrero bastante feroz, si quieres saber mi opinión. Respondió Mai, sintiendo que Akoda era tan amenazante como Zhao, quien era algo ridiculizado por su grupo, pero reconocieron el peligro del hombre. No se llega a vicealmirante siendo débil, ni se llega a líder de una tribu siendo débil. Akoda pareció liberarse del impulso de anunciar su llegada, e incluso pareció notar la mirada que Shisui le dirigió con su lente, pues sus ojos se enfocaron en esa dirección. Sentidos agudos. Petra chasqueó la lengua al notar la mirada de Akoda. Me está probando. Dijo Shisui mientras soltaba la lente antes de liberar su impulso. La nieve parecía haber sido empujada de la nada por el viento mientras el impulso de Shisui brotaba de su cuerpo. Si el de Zuko era agudo y ardiente, el de Sokka era como un remolino, o el de Akoda era digno de un líder poderoso, el de Shisui no. Fue pura presión mental. Sin la ira que lo hacía difundir sus emociones por todo el mundo, el impulso de Shisui era tan único como cabría esperar. Un impulso que parecía emanar e imponerse como un tsunami. Sentir su impulso fue como estar frente a una ola tan grande que cubrió el sol, tan ancha que no se podía ver más que el agua que estaba a punto de caer sobre uno. Tan impactante como la amenaza de un tsunami que está a punto de arrasarte. El impulso del sabio Shisui es admirable. Dijo Zhao antes de desatar su impulso. El impulso de Zhao estaba lleno de liderazgo y valentía, cosas que lo caracterizaban como vicealmirante, pero sin perder la esencia básica de la armada, tener el coraje para navegar los mares. Parece que esto se ha convertido en un concurso de medición de penes. Dijo Petra, provocando que Tile se echara a reír a carcajadas, mientras que una sonrisa se dibujaba en las comisuras de los labios de Mai. Zuko, tú también. Animó Mai a su novio, quien simplemente negó con la cabeza antes de dejarse llevar por su impulso. El impulso, intenso y cortante, surgió de Zuko casi al mismo tiempo que el impulso giratorio de Sokka surgió de los trineos. Ambos príncipes habían decidido hacer lo mismo al mismo tiempo, justo antes de que los trineos finalmente se detuvieran a pocos metros del grupo de la Nación del Fuego que los esperaba. Vaya, parece que el frío no les ha quitado el ánimo, qué bueno. Dijo una voz de hombre. Akoda saltó del trineo y aterrizó frente al grupo de la Nación del Fuego. Era un hombre de cabello largo, pero recogido en un moño.
Llevaba una barba larga, adornada con cuentas azul marino. Vestía piel azul y ropa de piel con detalles blancos. En la espalda llevaba lo que parecía ser una maza de metal blanco con una bola azul en la punta. Un collar le colgaba del cuerpo, que se sacudía al saltar. Si se observaba con atención, el hombre parecía caminar sobre la nieve sin dejar rastro, lo que indicaba lo poderoso y controlado que era su poder. El hombre ya había disipado su impulso, mirando a Zhao de arriba a abajo antes de chasquear la lengua bruscamente. Pensé que eras un anciano de barba blanca. Me alegra saber que eres un hombre serio. ¿Te gusta el alcohol fuerte? Tenemos bastante, podemos disfrutar de unas copas mientras charlamos. Hakoda se acercó a Zhao y le ofreció la mano. Pensé que eras un pirata sucio y apestoso, pero no lo eres. Parece que solo eran rumores infundados. Zhao fue bastante directo, aunque su sonrisa de confianza no desapareció de su rostro. Hakoda, en lugar de sentirse incómodo con esas palabras, simplemente sonrió ampliamente, y cuando vio que Zhao no le estrechó la mano y parecía querer provocarlo, Hakoda simplemente negó con la cabeza. Prejuicio, solo somos navegantes libres, a veces encontramos barcos desprotegidos, simplemente hacemos lo que todos hacen cuando se les presenta un regalo de la naturaleza. Respondió Hakoda, sin temor a represalias. Hakoda entonces observó cómo su hijo mayor parecía entrar en una confrontación impulsiva con aquel a quien reconoció como el príncipe Zuko, lo que provocó que una sonrisa desenfrenada se dibujara en el rostro del hombre. Pero a diferencia de nosotros, los adultos molestos, los jóvenes parecen haber encontrado una mejor manera de saludarse. Insinuó Hakoda, lo que hizo que Zhao observara a su señor interactuar con este extraño joven que le resultaba familiar, pero no le prestó atención. Porque para él, excepto Shisui, todos los relacionados con las tribus del agua son iguales, y la relevancia de cada uno no le importa tanto. Sin embargo, al ver que su provocación se desvaneció sin hacer ruido, simplemente la dejó pasar. Bueno, los jóvenes son muy animados. Respondió Zhao. Sí. Por cierto, ¿ese es el sabio Shisui? Hakoda señaló a Shisui. Era el único del grupo con un color de piel similar al suyo. Sí, ven, te llevaré con él. Dijo Zhao con cierto tono autoritario, pero a Hakoda no le importó. Era un hombre paciente y meticuloso. Todo su exterior era solo una fachada. Tras esa sonrisa y su actitud desenfrenada se escondía un auténtico líder tribal, un pirata y, sobre todo, un padre sobreprotector. Sus ojos azules miraron con desdén la espalda de Zhao, viendo el mismo lugar donde su hijo tenía una quemadura, y aunque quería actuar, su hijo le dijo que mantuviera la calma, que él sería el que se haría cargo. Bueno, conozcamos al sabio Shisui. Ojalá sepa saludar según nuestra cultura. Soltó Hakoda, esperando ver cómo reaccionaría Shisui al conocerlo. Todos los habitantes de ambos polos querían saber la reacción de Shisui hacia su gente. Capítulo 35. Trucos. Ya basta, Sokka. Deja de causar problemas. Dijo Katara, acercándose a su hermano y tocándole el hombro para indicarle que se calmara. Bien. Sokka se resignó, aminorando el impulso de su cuerpo, y pronto Zuko hizo lo mismo. Disculpen la grosería de mi hermano. Katara, haciendo gala de sus dotes interpretativas, se disculpó con los jóvenes de la Nación del Fuego, incluso haciendo una leve reverencia. No te preocupes, los chicos son así. Respondió Mai, haciendo que Zuko se esforzara por no poner los ojos en blanco. Sí, a los chicos les gusta presumir de lo fuertes y geniales que son. Ven, acércate, me gusta tu atuendo. Tile agarró rápidamente el brazo de Katara y la jaló hacia el grupo de amigos. Pronto solo quedaron Shisui, Zuko y Sokka, casi como si la situación fuera una repetición de la noche anterior. Solo faltaría Aang para completar el cuarteto. Aún así, los chicos interactuaron agradablemente, lo que hizo que Hakoda y Zhao cayeran en la trampa. Parece que los chicos se conocieron, qué bien. Hakoda miró con cierta incomodidad a Katara, quien parecía llevarse bien con los nobles de la Nación del Fuego, antes de acariciar la cabeza de su hijo mayor, Sokka. Fue bastante peligroso para Hakoda que Katara hubiera decidido ir con ellos a conocer al séquito de la Nación del Fuego, pero su esposa Kia había decidido que su hija menor necesitaba ver el mundo y, en particular, conocer al sabio Shisui. ¿El propósito? Hakoda no preguntó. Con su edad y experiencia, lo mejor que podía hacer era escuchar a su esposa, así que simplemente escuchó y trajo a su hija a la reunión.
Después de todo, Katara era una maestra agua y podía defenderse si las cosas se ponían mal, pero al ver cómo los jóvenes parecían llevarse bien bastante rápido, en su opinión, por supuesto, pudo quedarse tranquilo. Y entonces, Príncipe Zuko, un placer conocerlo. Hakoda le mostró la mano a Zuko, quien se sintió un poco incómodo con el gesto, antes de tomar el brazo de Hakoda, quien hizo lo mismo. Parece que saben muy bien cómo saludarse. Bromeó Hakoda con una sutil sonrisa. Sí, aunque al principio dudé, luego recordé que Shisui me enseñó esa formalidad. Zuko, astuto, cambió sutilmente de tema hacia Shisui, lo que provocó que Hakoda finalmente mirara al sabio que estaba cerca. La gente de la Nación del Fuego se saluda con un choque de puños, la del Reino Tierra con un choque de brazos, y nosotros nos saludamos con una llave de brazos. ¿Cómo debería saludarte, sabio Shisui?, preguntó Hakoda, creando un ambiente un poco extraño. Como quieras. Shisui fue el primero en ofrecerle la mano abierta a Hakoda, quien rápidamente le devolvió el saludo. Parece que, como Príncipe Zuko, te adaptas fácilmente. Señaló Hakoda, pero Shisui simplemente negó con la cabeza. Solo estoy siendo educado, tu territorio, tus formas de saludar. Respondió Shisui antes de dejar de saludar. Bueno, este ambiente es demasiado frío para charlar. ¿Por qué no vamos a un lugar mejor, líder Hakoda? Zhao interrumpió la conversación, atrayendo la atención de los demás. Padre, los preparativos ya deben estar terminados. Le susurró Sokka a Hakoda, haciendo brillar sus ojos azules. Bien. No me acostumbro al frío del Polo Sur, por eso nuestra tribu les ha preparado un festín. Supongo que tanta nieve debe incomodarlos. Hakoda señaló los trineos con los que habían llegado. Allí pudieron ver a Tile lanzando un trozo de carne a lo que parecía ser un perro foca, un animal de pelaje blanco y negro, que atrapó el bocado de comida en el aire de un salto, ganándose el aplauso de la niña. Son tan lindos, exclamó Tile antes de acariciar la peluda cabeza del animal. Qué lástima que no aguanten el calor, si no, me daría uno, dijo Mai, pinchando la barriga de uno de los perros foca, lo que provocó que le lamiera la cara. Y son pesados, dijo Petra, sosteniendo en sus brazos un gran perro foca que se retorcía constantemente e intentaba lamerle la cara, quien la apartó para evitar la lengua traviesa del inquieto animal. ¿No quieres uno? Por suerte tenemos casas iglú o yurtas. Estos bichos rebeldes podrían derribar cualquier edificio con lo inquietos que son, dijo Katara, rascándole la parte posterior de la oreja a uno de los perros marinos, lo que provocó un zumbido sordo. Prefiero a los patos tortuga. Azula no se acercó a los inquietos y alegres perros foca. Eran demasiado mimosos para ella, y ver a Mai limpiarse la baba de la cara solo la hizo mantener una distancia respetuosa. Vamos, Azula, tócalas, son tan suaves. Mira, son tan mimosas como yo. Tile presionó su cara contra la de uno de los perros foca y, curiosamente, ambos tenían la misma sonrisa, los mismos ojos grandes llenos de expectación. Bien, tú ganas, deja de derretirme con tu ternura. Azula se resignó, acercándose a uno de los perros marinos y colocando con cuidado la palma de la mano sobre su cabeza peluda. El perro foca sin embargo abrió su boca y le dio un suave mordisco a la mano de Azula, quien casi quemó la cara del animal con su impulso, pero al darse cuenta que el inquieto perro foca solo quería lamerle la mano, se detuvo. «Le gustaste», dijo Katara de lado, observando cómo Azula comenzaba gradualmente a usar ambas manos para acariciar el suave pelaje del perro foca. Pronto, la princesa, que anteriormente había rechazado la cercanía de los perros foca, se vio rodeada por varios de ellos, aferrándose a su cuerpo y tratando de competir por sus manos. Nunca pensé que vería esto. Parece que Azula tiene demasiada afinidad con los animales, dijo Petra, bajando rápidamente al perro foca que sostenía mientras gemía. Luego sacó un pergamino y un trozo de grafito de la bolsa que siempre llevaba consigo y dibujó esta escena usando tierra control. Como el grafito era técnicamente un mineral, Petra podía controlarlo igual que Shisui con la tinta. Como resultado, Petra podía dibujar también como si estuviera reproduciendo la realidad con sus trazos. Esta acción sobresaltó a Azula, pero se estaba divirtiendo mucho con los animales, así que no impidió que su amiga dibujara. Ver a una maestra tierra usar sus habilidades de dibujo impresionó a Hakoda, quien miró a Zhao, que caminaba a su lado mientras el grupo se acercaba a los trineos. Parece que los talentos de la Nación del Fuego son bastante altos, vicealmirante Zhao, nunca pensé que un maestro tierra pudiera hacer esto.
Los hombres se habían acercado lo suficiente para ver el resultado del dibujo de Petra. Era un dibujo bastante realista de Azula interactuando con los suaves y peludos animales. Petra miró entonces a Shisui y le entregó el pergamino mientras le guiñaba un ojo. No dejes que Azula olvide esto. Hubo una sonrisa traviesa antes de mirar a Hakoda. Los elementos no solo sirven para destruir o luchar, también puedes hacer cosas interesantes con ellos. Deberías ver las pinturas que hace Shisui. Petra dijo estas palabras antes de atacar de nuevo a un perro foca. Nuestra nación del fuego siempre tiene talento, líder Hakoda. Zhao respondió al comentario anterior de Hakoda, lo que le hizo chasquear la lengua. Parece que necesito ver más del mundo. Me he perdido algunas cosas. Dijo Hakoda antes de mirar a Shisui. ¿Haces pinturas con agua control? Me gustaría que, si es posible, le enseñaras esa habilidad a mi hija. Dijo Hakoda antes de señalar a su hija menor. No había necesidad de ocultar el hecho de que su hija era una maestra agua, ya que desde que las hostilidades de la Nación del Fuego habían disminuido, muchos maestros agua en el Polo Sur se habían librado de la muerte, aunque no eran tan hábiles o poderosos como los del Polo Norte. Si el Polo Norte utilizaba al máximo el elemento agua, el Polo Sur se centraba más en las artes marciales, influenciado por el duro entorno en el que vivían, así como por sus actividades piratas y de caza. No tengo ningún problema. Respondió Shisui asintiendo, lo que hizo sonreír a Hakoda. Eres más amable de lo que pensaba, sabio Shisui. Soltó Hakoda antes de llevarse los dedos a la boca y soltar un fuerte silbido. Los hombres que habían venido con Hakoda, así como los perros foca que jugaban con las niñas, se mantuvieron firmes, aunque era gracioso cómo los animales levantaban sus cuerpos con sonrisas tontas en sus caras. Vamos a acompañar a nuestros amigos a la tribu. Estén atentos y prepárense. Explicó Hakoda con un brillo travieso en los ojos. Su esposa le había pedido específicamente que probara al sabio Shisui con trucos y palabras, que prestara atención a sus acciones, a cómo se manejaba y a cómo reaccionaba ante determinadas situaciones. Como todos estaban viajando en trineos, el plan de Hakoda era simple. Llevaría a todo el grupo por una ruta peligrosa y amablemente le pediría al sabio Shisui que actuara. La cuestión es, ¿cuán peligroso sería? ¿Valió la pena? Pensó Hakoda mientras observaba a su hija menor, Katara, charlando alegremente con las nobles de la Nación del Fuego. Espero que sigas sin cometer errores como siempre, Kia. Rezó Hakoda antes de hacer un gesto a los conductores de los demás trineos. A la señal del líder tribal, el grupo se desvió del camino habitual. Sin saber exactamente cómo llegar al Polo Sur, el grupo de la Nación del Fuego no notó el extraño desvío. Pero el peligro se acercaba. Un gran rugido se escuchó en aquel lugar completamente blanco, lo que hizo que los trineos se detuvieran. Pronto, una pareja de perros osos polares apareció frente al contingente. Estos ejemplares eran particularmente grandes entre la especie. Parecen haberse vuelto más audaces. Sokka, ajeno a los juegos de alto nivel que sus padres disfrutaban, observó con recelo la aparición de estas enormes criaturas. Aunque era raro que los perros oso polar asaltaran los caminos utilizados por los miembros de la tribu, la tensa situación le hizo ignorar las obvias inconsistencias de esta situación, pero justo cuando estaba a punto de actuar, la mano de su padre Hakoda lo detuvo. Sabio Shisui, no creo que sea buena idea retrasarnos, y aunque mi gente puede con esos perros oso polar, creo que alguien tan poderoso como tú podría al menos encargarse de uno de ellos. En ese momento, era obvio para los demás que la situación era una treta, pero al ver la sonrisa de Shisui, nadie de la Nación del Fuego dijo nada. No te preocupes, me encargaré de ambos. Shisui simplemente hizo un gesto con la mano, desestimando la ayuda de Hakoda. Si quieres ponerme a prueba, déjame mostrarte algo, pensó Shisui mientras se bajaba del trineo y caminaba hacia los peligrosos animales. Shisui usó su don y notó que los animales parecían un poco tensos. Además, no parecían tan salvajes como cabría esperar. Pero en este mundo, muchos animales eran particularmente inteligentes, así que a Shisui no le sorprendió la situación. Habiendo visto esta situación antes, la sonrisa en los ojos de Shisui se desvaneció un poco porque una de las perras oso polar estaba embarazada. Al principio, Shisui había pensado en jugar un poco y luego conseguir algunas pieles como abrigo para él y Azula, pero esta situación ciertamente cambió las cosas. ¿Sabían de esta situación? ¿Qué quieren intentar? Parece que Hakoda es muy astuto o hay un gran estratega tras él.
Shisui pensó antes de exhalar y dejar escapar un vapor blanco por la boca. El perro oso polar más grande le gruñó amenazante al acercarse, pero Shisui simplemente lo ignoró y caminó tranquilamente hacia ellos. Su mente rechazó muchas ideas hasta que llegó a una conclusión. ¿Tenía que luchar? ¿Tenía que demostrar su poder cada vez que alguien quería ponerlo a prueba? Shisui llegó a una conclusión. No. Así que un impulso completamente diferente surgió de su cuerpo al que siempre usaba. Este impulso, impregnado de la quietud y la suavidad del agua, transmitió de forma no verbal sus intenciones a los dos grandes animales. Con vacilación, los dos animales permitieron que Shisui se acercara hasta el punto de tocar el vientre preñado de la hembra. Tranquilo, parece que alguien se equivocó y acabamos en tu territorio, ¿verdad? Lo siento. Al menos déjame decirte que tus crías nacerán grandes y fuertes. Así que, por favor, déjanos pasar, nadie te atacará. Le dijo Shisui a la hembra, haciéndola mirarlo fijamente antes de soltar un gruñido bajo. Entonces la perra oso polar lamió la cara de Shisui, quien se lo permitió. Las dos grandes criaturas observaron a los humanos en los trineos antes de apartarse. Parece que el sabio Shisui tiene diferentes maneras de resolver las cosas, dijo Akoda con algo de asombro en su voz, provocando una sonrisa en Azula, aunque sus ojos entrecerrados indicaban que estaba pensando en algunas cosas. Después de todo, es un sabio. Ese título no se gana simplemente peleando o demostrando tu poder en carne viva, respondió Azula, haciendo que Akoda la mirara con atención antes de sonreír. Parece ser así, dijo Akoda, y aunque aún conservaba ciertos prejuicios contra Shisui, al menos pudo saber algo importante sobre él. No era un loco guerrero. Algo que es mejor ver y comprobar que simplemente leer o escuchar. Capítulo 36. Tribu Agua del Sur. Manejaste la situación bastante bien, Shisui, le comentó Azula a su compañero mientras este regresaba al trineo. Gracias, noté que la hembra estaba a punto de dar a luz, y como no son animales salvajes, hice todo lo posible para evitar un mal resultado. Un amigo me enseñó que hay otras maneras de resolver las cosas, respondió Shisui, aprovechando la situación para abrazar a Azula por la cintura y abrazarla contra su cuerpo, haciendo que la princesa se sonrojara. Parece que los jóvenes tienen mucha energía, dijo Akoda, arqueando una ceja. La vitalidad de la juventud es ciertamente envidiable, añadió Zhao, sonriendo al verlo, aunque la envidia lo carcomía por dentro. Cada vez que se daba cuenta de que Shisui tenía la vida que deseaba, ver el recordatorio de lo que había luchado por conseguir, pero no lo había logrado, le hacía doler el corazón. Por suerte, era una persona que sabía controlarse, así que no mostraba ninguna emoción negativa en su rostro. Solo Zhao ignoraba que dos personas cerca de él percibían sus cambios de humor. Shisui notó la envidia y los celos en el aura de Zhao, pero en lugar de calmarse, Shisui actuó. Era una persona bastante vengativa y rencorosa, aunque no lo demostrara. En ese sentido, era como un cazador, paciente, esperando el momento oportuno. Su venganza nunca tuvo que ser física. A veces, un simple ja le bastaba. No sabía si los celos de Zhao se debían a su cercanía con Azula, porque aunque lo estuvieran espiando, no era como si Musu pudiera entrar en su mente, pero las pistas estaban ahí. Zhao estaba muy celoso de Shisui si alguno de sus arrebatos en su soledad indicaba algo, pero Shisui quería añadir más leña al fuego. Así que aprovechó la situación y acercó su rostro al de su prometida, a quien, sorprendentemente, le robó un beso, sorprendiendo a todos los presentes. Shisui. ¿Hay hoteles en el Polo Sur?, preguntó Tile a Katara. Aunque el tono de Tile parecía de reproche, su sonrisa pícara y la forma en que miraba a sus amigos indicaban que se lo estaba pasando bien. Por otro lado, la inocente y desprevenida Katara miró la nieve y vio que, en efecto, era nieve. Deja de pervertir a mi hermana. Sokka, por otro lado, se acercó a su hermana y le tapó los ojos como para protegerla de algo inapropiado, provocando la risa de las chicas, lo que aumentó la vergüenza de Katara. Chico, ¿acaso el Polo Sur no se divierte?, preguntó Petra en tono de broma, lo que hizo que Sokka mirara la nieve y se diera cuenta de que efectivamente todavía era nieve. Chico tímido, añadió Mai avivando el fuego, haciendo que Zuko, a su lado, no pudiera contener la risa ante la absurda situación que se presentaba ante él. Shisui, deja que mi hermana respire, añadió Zuko en tono de broma, haciéndole comprender a Shisui que se había excedido, pero cuando empezó a alejarse, la mano de Azula lo detuvo.
Azula, vacilante, decidió simplemente devolverle el beso a Shisui. Era una mujer fuerte y audaz, aunque las demostraciones públicas de afecto pudieran avergonzarla. Sin embargo, si la situación se presentaba como ahora, jamás se negaría a Shisui. Entonces, cuando Shisui intentó terminar el beso debido al comentario de su hermano mayor, se mordió el labio inferior y lo detuvo con su mano, aferrándose al cuerpo de su prometido. Esta situación solo provocó un ligero retraso en el viaje, pero este se reanudó pronto. Parecen impacientes, ¿verdad? Los jóvenes necesitan controlarse o tendrán hijos. Hakoda señaló a sus dos hijos, que parecían estar peleando, lo que hizo que Azula se sonrojara por completo y ocultara su rostro en el pecho de Shisui. Lo siento, no te molestaré más con estos gestos. Se disculpó Shisui, aunque aún tenía a Azula envuelta alrededor de su cintura. Con el rabillo del ojo, Shisui notó que las emociones negativas en Zhao habían crecido aún más, lo que provocó que el sabio sonriera con picardía, una expresión que solo aquellos cercanos a él podían entender. Parece que Shisui no ha cambiado mucho. Pensó Zuko, respirando aliviado por alguna razón. A veces sentía un miedo infundado, pues con el tiempo había notado que Shisui se había vuelto algo retraído y solitario. Bueno, él era así de niño, pero de adulto era diferente. Pero con el tiempo, Zuko notó que aunque Shisui era más maduro, muchos de sus gestos, manierismos y acciones no habían cambiado tanto, y fue ahora que comprendió que su amigo de la infancia siempre sería el pequeño niño tramposo que lo engañó usando agua control en las carreras de Turtlegooks. Claro que se dio cuenta de que Shisui hacía trampa. Como Zuko siempre intercambiaba los patos tortuga, pensando que los de Shisui eran más rápidos, terminó perdiendo. Fue cuando comenzó a entrenar con la espada que su mente se volvió más clara y se volvió más consciente de su entorno, y se dio cuenta de que Shisui estaba haciendo trampa, pero nunca lo dijo. Porque sabía que Shisui también se daba cuenta de que estaba manipulando a los patos tortuga, eso quedó entre ellos. Incluso de adulto, Shisui siempre hacía trampa en los juegos, incluso en ajedrez. El extraño juego que creó. ¿Cómo era posible que un peón se convirtiera en la pieza más fuerte de la nada? Era una regla sin sentido para hacer trampa. Pero Zuko miró de reojo a Zhao y notó su expresión amistosa. Por alguna razón, Shisui besó a Azula para provocar a Zhao. ¿Podría ser que este tipo esté detrás de mi hermana? Pensó Zuko, quien podría no ser un experto en leer emociones, pero sabiendo lo que sabía sobre Zhao, era fácil llegar a esa conclusión. No te disculpes, sabio Shisui. Los jóvenes son así. Todavía recuerdo la primera vez que besé a la madre de mis hijos, se llama Kia. Yo. Hakoda esquivó un chorro de agua que le salía por la espalda y, al darse la vuelta, vio el rostro enrojecido de su hija menor. Papá. Nadie quiere saber qué hiciste con mamá de pequeño. Le señaló Katara a su padre, y aunque eso se consideraría una falta de respeto en cualquier lugar, en el Polo Sur la gente era más abierta al respecto. Katara, solo te comparto algunas de mis experiencias personales con el sabio Shisui. No siempre se tiene la oportunidad de charlar con un sabio sobre la vida. ¿Verdad, vicealmirante Zhao? Hakoda, quien con su experiencia había notado la rigidez de Zhao, le dio una palmadita en el hombro, sacándolo de su estupor. Hablar con el sabio Shisui es muy beneficioso, y aprovechar la oportunidad para contarle un poco sobre nuestras vidas es único. Si me preguntas, todos los jóvenes siempre hacen cosas raras, pero así es la juventud. Recuerdo que, de joven, las damas de la Nación del Fuego eran menos atrevidas. Una acción como la del sabio Shisui y la princesa Azula sería la comidilla del pueblo durante semanas. ¿Y ahora? No hay problema, de lo que me quejo es de la música. Zhao empezó a hablar de música moderna, un punto que rápidamente identificó con Hakoda. Sí. ¿Dónde están los tambores y las flautas? Ahora usan instrumentos extraños y las letras ya no son tan románticas. Ya no hablan de regalarle la luna a tu pareja, ahora solo hablan de comprar los últimos cosméticos del Reino Tierra. Hakoda se quejó, y por un momento, Zhao y él parecieron conectar. Entonces los dos hombres de mediana edad comenzaron a tener un ataque de nostalgia, provocando que el grupo de jóvenes presentes se quedara en silencio, comunicándose solo mediante gestos. Nadie quería interrumpir a dos viejos que hablaban de los viejos tiempos porque cualquier joven sabía las consecuencias de hacerlo y recibir críticas por sus gustos actuales. Pero en un ambiente tan cordial, parte de la tensión y la conspiración que flotaban en el aire parecieron desaparecer, haciendo el viaje más agradable.
Bienvenidos a la tribu Agua del Sur. Nos hemos expandido bastante tras la calma del conflicto. Las comodidades y las relaciones con el Reino Tierra han hecho que nuestras vidas sean un poco más cómodas en este gélido lado del mundo. Hakoda extendió las manos para mostrarlas a la tribu cercana. Había un gran muro de hielo que separaba a la tribu del resto del mundo. Pero, salvo por esta construcción, el interior de la tribu no parecía haber cambiado mucho. Al cruzar la puerta de hielo, pudieron ver los iglús, las tiendas y las yurtas. Algo que llamó la atención fue que era muy común ver trípodes metálicos que expulsaban humo y calor. Al notar las miradas de los visitantes, Sokka se adelantó y señaló el trípode más cercano. Son antorchas. Nos dan luz en el crepúsculo. Su diseño permite que la luz brille con mucha intensidad. Explicó Sokka, captando la mirada de Shisui al acercarse a una de ellas. Petra, mira, está hecho de ese metal extraño que los Beifon intentaron vendernos a un precio muy alto. Dijo Shisui, haciendo que Petra se acercara para mirarlo con interés. Oh, pero es inútil para nosotros, ¿verdad? Estando rodeados de maestros fuego. Es un metal que solo brilla intensamente en llamas. No tiene otras propiedades especiales. Aunque las palabras de Petra pudieran parecer despectivas, su atención estaba fija en esta construcción. Pero para los demás, es una buena inversión. Dijo Shisui con un suspiro. Si había un grupo que sabía usar el fuego para iluminar su entorno, esos eran los maestros fuego. Desde el uso de mezclas de animales y plantas hasta el uso de la quema de madera. Por la misma razón, este metal en particular era solo una curiosidad para la Nación del Fuego, nada más. Pero la tribu Agua del Sur es muy hermosa, aunque parezca simple. Dijo Tilde, admirando el entorno. A cientos de metros de la entrada al muro de hielo, había un mercado que estaba bastante concurrido de gente local, así como de personas con ropas obvias del Reino Tierra y de la tribu Agua del Norte, cuya ropa era diferente a la del Polo Sur. Mucha gente los notó cuando llegaron, pero como no parecían amenazantes, la gente continuó con sus actividades, aunque algunas de las personas con la ropa de la tribu Agua del Norte miraron a Shisui de manera extraña antes de continuar su camino. La noticia de la visita del sabio Shisui a una zona controlada por maestros agua probablemente se difundiría rápidamente. Aunque Shisui era famoso en el mundo, había algo que la gente común desconocía. ¿De qué tribu era? Nadie sabía si su madre era de la tribu del Polo Sur o de la del Polo Norte. De hecho, incluso hubo una competencia entre las dos tribus para reclamar el origen de los antepasados del sabio Shisui. Sin embargo, esto no impidió que Shisui disfrutara del entorno de la tribu Agua del Sur, pues aunque hacía frío, los rostros sonrientes y la alegría que Shisui notó con su visión especial hicieron que la atmósfera fuera bastante cálida. La tribu Agua del Sur se ve bien, líder Hakoda. Dijo Zhao, apreciando el entorno que tenía ante sí, aunque con un profundo desprecio en su corazón. Para él, los habitantes del Polo Sur no eran más que salvajes, rebeldes y piratas. Si los maestros agua tenían un territorio medio civilizado en sus criterios, ese era el Polo Norte, porque aunque el Polo Norte era un gran bloque de hielo, las islas cercanas eran una ventaja que el Polo Sur no tenía. Jeje, esperen a probar nuestra comida y bebida, vamos, Kia debe estar esperando. Dijo Hakoda, llevando al grupo en cierta dirección. ¿Tienen esa extraña bebida del Polo Norte? ¿Quién hubiera pensado que usarían sus escasas islas verdes para crear algo tan descomunal? Dijo Zhao con cierta extrañeza en su tono. Claro que sí. Con una sola bebida entrarás en calor sin necesidad de abrigo. Dijo Hakoda, señalando un puesto en el mercado que vendía esa bebida. Hoy tendremos un festín donde comeremos y beberemos hasta ver el triple. Hakoda sonrió expectante. Porque los del Polo Sur sí que sabían celebrar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.